Buenos días, bendiciones mis hermanos. Es una mañana gloriosa, una mañana de bendición. Y el Señor nos llama a que reflexionemos, ¿verdad? En este día con nuestro devocional Confiesa y apártate. Está en el libro de Proverbios capítulo 28 versículo 13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Una de las etapas de nuestra vida es cuando nosotros somos niños y tendemos a cometer actos de indisciplina, tendemos a equivocarnos. Por ejemplo, viví algunas experiencias cuando niña. Me encantaba a veces comer cosas de la nevera o del refrigerador, y entonces mi mamá preguntaba y me daba temor de confesar que yo había sido la que había tomado un bocadillo o un vaso con leche. Y desde muy niña ella me inculcó y enseñó que aunque eso fuera de mi casa, yo debía pedir permiso. Son valores que empiezan desde casa, principios que uno debe inculcar, ¿verdad?, a nuestros hijos. Y a medida que va pasando el tiempo, nosotros vamos aprendiendo, pero a veces se nos pasan cosas y pasamos desapercibidos, cometemos errores, aún inconscientemente los cometemos. Pero hay una cosa que debemos tener presente, y es que nosotros debemos decir siempre la verdad. Practicar esto es a veces muy difícil. Hay actos que a veces nosotros consideramos sin importancia. Aún siendo adultos podemos decir que existen las mentiras piadosas, y las mentiras piadosas no existen. Mentir es mentir. ¿Acaso esto no es un pecado? Pues en Apocalipsis 22:15 dice: mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. ¿Qué consideramos nosotros entonces como pecado? El pecado es ese acto, ¿verdad?, en el cual nosotros nos sentimos que no agradamos a Dios y existe una separación en la intimidad con Él. Podríamos decir que pecado es errar el punto que nosotros tenemos, la meta o el blanco, cuando nos alejamos de nuestro Dios. Y este pecado muchas veces produce en nosotros satisfacción, como les comentaba ahorita. Cogí el bocadillo, lo metí, delicioso, sacié, pero a veces trae consecuencias. Las consecuencias pueden ser un castigo cuando estamos como niños, pero cuando cometemos esos actos, cuando somos adultos, puede traer consecuencias, y las consecuencias no son nada buenas. En Ezequiel 18:4 dice: he aquí, todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Son cosas que a nosotros no nos agrada escuchar, pero es una realidad y el Señor nos los está diciendo. Y si vamos al libro de Romanos, capítulo 6, 23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Como estamos viendo, cuando nosotros practicamos el pecado, cuando nosotros cometemos errores, no lo confesamos, no nos apartamos, esto permite que nosotros nos separemos de Dios y no haya una relación. Nos sentimos en una condición, ¿verdad?, no agradable ante Él, y las consecuencias son graves. El Señor aquí en Proverbios 28 nos dice que nosotros debemos confesar. Digamos que esta confesión viene después de un arrepentimiento, ¿verdad? Últimamente estamos viendo
en medio de todo lo que estamos viviendo, estamos tratando de arreglar nuestra vida porque entendemos que en este tiempo debemos buscar más de la presencia de Dios. Y una de las cosas que nos coloca el Señor es a confesar. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros nos confesamos? En Primera de Juan, el capítulo 1:9 dice que si nosotros confesamos, el Señor es fiel. ¿Y qué pasa? Nos va a perdonar. Nos va a perdonar. He vivido experiencias o he tenido experiencias en las cuales ha tocado confesar actos de indisciplina, o a mí me han tocado confesar, personas me han confesado actos de indisciplina, o me siento involucrada en ello. Y hay algo maravilloso que se experimenta cuando uno confiesa, y es que uno se siente a paz, uno se siente tranquilo. Cuanto más nuestro Señor, cuando nosotros llegamos a su presencia y le decimos: Señor, ¿sabes qué? Yo estoy cometiendo este error. Yo estoy cometiendo este acto de indisciplina, Padre. Y le pedimos perdón a Él. Y que tenga misericordia de nosotros, que nos perdone. Pero hay algo muy importante, y es que Él también nos dice que nosotros no debemos apartar, porque solamente confesar, eso no llega hasta ahí, también nos debemos apartar. Es decir, que nosotros no debemos seguir practicando ese pecado, como se llame mentira, como se llame fornicación, no debemos seguir practicándolo. Y esto lo vemos, ¿quién lo dice? Nos lo dijo nuestro Señor Jesucristo. Recordemos que Él tuvo un encuentro con una mujer adúltera. Y eso lo podemos ver en Juan 8:11. ¿Y qué le dijo a esta mujer? Apártate, ¿verdad? Dice, no peques más. Ve y no peques más. Bendito Dios. Ahora, ¿por qué el Señor Jesucristo le diría esto? Porque ¿sabes qué? Él quiere ver en nosotros frutos. Él quiere ver en nosotros una vida agradable. Él quiere ver en nosotros un caminar recto. Aleluya. Debemos hacer frutos dignos de arrepentimiento. Bendito Dios. Pero ¿cómo apartarnos de este pecado? ¿Cómo apartarnos de las cosas que le desagradan al Señor? Pues una de las cosas es reconocer. Nosotros tenemos que reconocer que somos débiles. Nosotros reconocemos que somos carne, que podemos cometer errores. Y cuando ya tú reconozcas esa debilidad que hay en ti, entonces hay que trabajar en ello. ¿Cómo trabajar en ello? Pues sencillo, hay que orar. Orar por ello. Señor, yo tengo esta condición, yo te estoy fallando, ayúdame a superarla. Leyendo la palabra. De hecho, nosotros lo podemos ver claramente. El Señor Jesucristo, cómo venció en el desierto la tentación. A través de la palabra, de ese conocimiento. Aleluya. Ahora, una de las cosas que es real es que nosotros no debemos poner nuestra confianza en el hombre. ¿El hombre nos va a ayudar a salir de esto? No. Nuestra mirada debe estar puesta en el Señor. Y Él nos va a ayudar a pasar por todo esto y a salir victorioso, teniendo una vida agradable ante Él. Entonces, confiesa y apártate. Que Dios nos ayude a poder tener una vida agradable ante Él. Amado Dios, en esta mañana te alabamos, bendecimos tu nombre, te exaltamos. Dios, delante de ti estoy. No permita, Señor, que yo encubra pecado, Dios. No permita, Señor, que yo tenga o lleve una vida que no te agrade. Hoy vengo ante ti, Señor. Padre, mira mis pensamientos, mis emociones, mis debilidades, Señor. Y tú permite que yo sea fuerte en ti, que pueda vencer. Dile al Señor que necesitas de su presencia, que necesitas de Él para salir adelante y poder alcanzar su misericordia. Gracias, Señor, por esta mañana. En el nombre de Jesús. Dios te bendiga, amado hermano oyente.